Muchas gracias, Miquel. Muchas gracias. Muy interesante. Pasamos la palabra a Josep Montseny. Primero me voy a quejar a Carlos, que es mi referente en esto desde hace muchos años, pero al explicarlos de la de años que hace que estoy en esto me he hecho sentir muy viejo. Es verdad que ya hace mucho. Algunos de mis colegas recuerdan, me lo dijo un día de estos un compañero de Excel, que yo ya hablaba de la posthumanidad hace casi 20 años. Les daba la vara con toda la problemática de la posthumanidad. Quiero decir las razones que como psicoanalista me llevaron a interesarme por todo esto y me han llevado a sentirme contentísimo de este acto y que ellos estén hoy aquí y que haya algunos psicoanalistas que empiecen a querer darse cuenta que conviene saber de todo esto. Porque además es muy interesante, ya nos está condicionando nuestra práctica y ya está condicionando nuestra clínica, la clínica de los sujetos que vienen a análisis. Y es muy, para mí, doloroso pensar que algunos psicoanalistas viven en la burbuja y no están dándose cuenta de que esto forma parte de la realidad de nuestro mundo de una manera muy masiva y que tiene muchos efectos. Lo que yo puedo deciros es desde que empecé a preocuparme por estas cuestiones, cómo incidía esto en mi práctica, empecé a percibir ciertos rasgos de ciertas cosas en los modos dominantes con los que se presentan las demandas de análisis o simplemente de tratamiento por un malestar, que podía pensar que desde luego en su modalidad muy distinta de cuando yo empecé hace 50 años a recibir peticiones para análisis, era muy distinto. La hipótesis que se me vino era quizá todo este mundo en el que estamos viviendo y muchas veces de manera inconsciente estaba condicionando esos rasgos que yo veía. Es una hipótesis, pero no creo que sea inverosímil del todo. Todos vosotros habréis visto alguna vez una imagen muy impactante, la de un bebé, un infant de menos de un año, con una pantallita de un iPhone y sabiendo antes de empezar a hablar, de que él tenga la palabra, saber hacer así con el dedo, pim, pam, pum, pam, hacer correr las pantallitas y hacer saltar las páginas del iPhone de su papá, antes del año. Hay otra razón, que podría ser teórica. El mismo Lacan nos dijo, y todo el mundo se llena la boca en los congresos de psicoanálisis repitiéndolo de vez en cuando, aquella famosa frase de que renuncie, se supone, a la práctica del psicoanálisis a aquel que no sea capaz de unir su subjetividad a la subjetividad de su época. Y esto forma parte de manera muy dominante de la subjetividad de nuestra época. Por esto me parecía que era interesante hacer ese esfuerzo. Sigo pensándolo cada día más. Lo que a mí fundamentalmente me preocupa, en ese título Carlos tuvo una parte de importancia muy grande y el que metió el sujeto al final creo que fui yo. Cosa que por lo tanto para uno que trata en psicoanálisis no es tan de extrañar. Evidentemente la noción de sujeto que tiene un psicoanalista no es idéntica que la que tiene un filósofo, que la que tiene un político, el sujeto como actor político. Hay un parentesco entre la noción de lo que es el sujeto que un psicoanalista escucha, de lo que después va a ser el sujeto que va a intervenir en la esfera política. No son totalmente ajenos, pero tampoco son exactamente lo mismo. Lo que a mí me parecía muy interesante es que leyendo algunos de los trabajos de los que reflexionan desde la semiótica, desde la sociología, desde el periodismo, sobre este mundo, encontraba luces que me ayudaban a comprender algo que me pasaba en la propia práctica de mi gabinete y con algunos pacientes. Algunas de ellas las voy a esbozar solo. A partir de aquí, la primera cuestión que se me hizo patente es una pregunta, pero que a la vez es una inquietud, sobre la que no mantengo
posiciones apocalípticas, sino críticas y sobre todo una posición del optimista. Yo, por razones personales y después de años de análisis, me volví un optimista impenitente. Soy una especie, me parezco al portero del Alcoyano. Ya sabéis que es aquel que perdía por 10-0 el Alcoyano y les decía a los del equipo, venga, venga, va, sacad rápido la pelota que tenemos que empatar. Faltaban 2 minutos para acabar. Pues una vez me he hecho consciente del enorme peso que tiene toda esa realidad, en un primer momento he de decir que casi me desanimo. Y en un segundo momento salió mi parte de portero del Alcoyano. Y por eso estamos en parte aquí. Porque dije, lo que importa para nosotros es cómo podemos responder a eso. Y sobre todo, como analistas, dentro de nuestra práctica, pero en aquello que los psicoanalistas podamos aportar al exterior. De entrada, yo aquí personalmente estoy más en posición de aprender de ellos, pero voy a tratar de sugerir algunas cosas que los psicoanalistas también podríamos aportarles, que pueden ser de utilidad. La primera cuestión que me importaba era ese enorme poder que de repente fui consciente de que tenía en nuestras vidas todo este otro sistema. Me gusta la expresión a mí de tecnoceno que da Flavia Costa, la socióloga esta, que me gusta mucho su libro, me encanta. Tiene ahí cosas, una de ellas muy útil para un psicoanalista, de tecnoceno. Bueno, en el sentido de que parece que estamos en un momento en que el antropoceno se puede acabar, que en el centro de nuestro mundo ya no esté la figura humana como quiso el Renacimiento que se situara, sino que en el centro de ese mundo pudiera estar puesta la tecnología. Para mí, el señor doctor Massip, cuando nos dice que debemos de estar alegremente contentos y satisfechos de engendrar los robots y pasar todo nuestro acervo intelectual y de saber y de experiencia a esas nuevas figuras que es el robot, porque la inteligencia artificial está demostrada que es mucho más grande que la inteligencia de los humanos. Creo que fue ya en los años 80, no recuerdo dónde, quizá lo he soñado, si no ne vero he ben trovato, creo que el ejército norteamericano hizo un estudio sobre los aviones de caza de guerra para mejorarlos. Y se encontraron que ya tenían una gran cantidad de electrónica metida dentro y de datos que le suministraban al piloto con mucha velocidad. Luego tuvieron que interponer, se ve, ordenadores entre el piloto y el gran ordenador para que el segundo ordenador le pusiera las cosas un poco para masticables, porque el piloto no se enteraba, no podía dar abasto de tanta información que el piloto parece mal. Entonces, después de todo el estudio que hicieron, llegaron a ver qué es el paso siguiente que tenemos que mejorar sobre el piloto. Fue la conclusión. El piloto es tonto. El piloto obstaculiza eso que ya empezaba a ser inteligencia artificial. De hecho, ahora, bueno, aún están guiados por pilotos remotos, pero ya existen máquinas de guerra sin piloto y aviones como los drones. Lo que pasa es que algunos creo que están... El piloto está en tierra, pero hay la idea, y Musk, sí, creo es Musk, ha prometido un Tesla por 5.000 euros dentro de 2 o 3 años sin manillar. Tendremos un coche sin manillar. A mí las curvas de cada que sin manillar, confiando que una máquina de inteligencia artificial me va a llevar, no viendo el barranco al costar, no me veo, sinceramente. Yo no me veo, pero las generaciones próximas es posible que sí. Y ahí es donde querría ir. Lo que me preocupaba era el enorme poder que tiene todo esto sin que seamos conscientes de ello. Y como psicoanalista, ahora ya en plan puramente corporativista, pensé, a nosotros, ¿cómo nos incumbe eso? La primera cosa inmediata que para mí se me hace el caso, que estoy absolutamente convencido que está cambiando la clínica. Está cambiando la clínica. Los niños que me llegan ahora a la consulta no tienen nada que ver con aquellos niños que hace 50 años en San Juan de Dios me llegaban y hacíamos psicodrama, un psicodrama lleno de figuras edípicas, de mitos histéricos, de cositas. Eran unos niños estupendos. Se les estilizaba el discurso así rápido. Aparte de esto hay una cuestión. Melanie Klein ponía en su sala de juegos
pues unos muñecos, incluso llegaba a tener una pileta con agua para que los niños hicieran juegos con agua, acuarelas, pinturas, pero algunos niños ahora me pidieron en alguna ocasión que querían el iPad, que vieron un iPad que yo tenía, uno de ellos estaba loco para que le bajara el iPad. Nada de iPad, niño, tú dibuja con lápiz y con tiza, que así es como lo hacemos desde Altamira hasta hace 4 días. Atente a la tiza, para dibujar todo lo que se te ocurra. Bueno, algunos de ellos dibujaban unas cosas para mí absolutamente incomprensibles, pero decía, este niño no parece psicótico, pero no había personaje humano de ningún tipo, solo había unos paisajes muy raros y extraños, hasta que al cabo de muchas sesiones me enteré que eso eran entornos de un juego parecido a Fortnite. O sea que en el dibujo libre lo que hacía era dibujarme. Yo veía que aquello parecían, yo decía, este niño tan jovencito parece que dibuja cárceles orwellianas. Dibujaba una especie de búnkers con focos que vigilaban y con cámaras que filmaban, pero sin ninguna figura humana. Es psicótico. Pero luego lo veía actuar con la madre y el padre. Cuando llegaba decía, pues no parece. ¿Qué pasa aquí? Pues simplemente de momento, luego resultó ser uno de esos obsesivos tan maravillosos que intentan que la realidad y las imágenes que construimos sobre la realidad la trasladaba directamente. Bien, yo estoy convencido de que todo esto trae cosas buenas y problemas. Es así, es una manera de pensar un poco borde porque es muy vieja. Pero es que es así, es tozuda la cuestión. Y trae elementos que son positivos. A mí ahora, si me quitan la posibilidad de, a través de Spotify, conectar con mi colección de jazz, me matan. Me matan. Es yo poder escuchar jazz donde esté, cuando esté y todo el que quiera. Oye, es que además hay, no solo eso, he tenido todos los jóvenes, cuando era joven, todos los actores de jazz que a mí me apasionaban, los tengo todos ahí. Pero incluso he descubierto algunos que se me pasaron y los he recuperado. Hablando de lo que nos dicen los niños, mi nieto, en una de estas ocasiones que en la familia nos reunimos de fin de semana, solemos a veces tener la costumbre a última hora del día de mirar una película que elegimos democráticamente, cosa dificilísima, porque uno dice vete a Filmin, el otro no, Netflix, HBO es mucho mejor, primero hay que elegir plataforma, luego dentro de la plataforma película, y bueno, eso llega a un proceso, pues, pero es otra manera de activar la vida familiar. Y de practicar la democracia. Finalmente llegamos a una película y entonces va él y se borra. ¿Y qué dice? Y eso me interesó mucho. Me dijo, no quiero ver una película porque en la película estoy ahí sense fer res. Venga, mira i no fer res. M'estimo més jugar al Fortnite perquè hago coses, allí sóc actiu. I a més jugo amb els meus amics. Dic, els teus amics no els veus? Sí, però parlem pel pinganillo i parlo contínuament. Ostras, Ferran, ¿qué me has hecho? Yo sentía que hablaba. Decía, ¿con quién habla este? Habla con unos conocidos. Y el Ferran aquest, que és de la teva clase, diu, no el conec. Es un Ferran que hi ha a la red. Bueno, esto es nuevo. Los niños que iban a ver a Melanie Klein seguro que no vivían esas experiencias. Y los que me venían a vivir a mí hace 50 años tampoco. Y pensar que eso no les hace ningún efecto es imposible de pensar. Porque nuestra esencia como psicoanalistas es que nos constituimos por el modo de relación al otro. Es decir, somos fruto de una alienación que es masiva. No hay que recordar que en el primer año de la vida a un niño le entra infinitamente más megabytes de los que de momento le entran a uno con la programación de un ordenador cuántico. En 1 año y medio le metemos la intemerata. Y eso es una alienación brutal. En todo caso, ese niño que se ha alienado brutalmente al otro, a lo largo de algunos años podrá intentar adquirir una mediana autonomía, muy, muy limitada. El psicoanálisis tiende a acentuar el que el sujeto, decía Coleso un día de estos a través de los media, que lo importante del psicoanálisis es que al sujeto le puede llevar a la experiencia de lo que es su ser. Bien. Esa experiencia de lo que es su ser que le puede llevar al análisis es una pequeña reducción de esa alienación al otro. Que nadie se engañe porque ahora ya sé, con mi ser me puedo sentar como aquel personaje de Buñuel arriba de la columna como un estilita y ya estoy separado del otro. No,
lo que digan a través de las redes o lo que digan los otros o lo que tal, me sigue influyendo, más o menos. Podemos tener una cierta autonomía relativamente relativa, baja la redundancia, pero la vinculación al otro y la capacidad que tiene el otro es de influirnos es muy grande. Entonces, por eso me preocupaba la cuestión de todos esos sistemas. A mí lo que más me preocupaba era que a ese otro le potencian a un extremo enorme. Es decir, el proceso de autonomización, de desalienación del sujeto frente a ese otro tan poderoso, es decir, los media eso potencian más al poder que no al sujeto. Y ahí me apunto mucho a lo que decías por ahí. En los años 80 y 70 el optimismo nos llegó a pensar en la famosa República Digital, que quitaríamos los parlamentos de los países, porque a la que los gobiernos plantearan cualquier medida, la aprobaríamos por democracia directa, desde nuestro ordenador, de nuestro iPhone, que está más generalizado, dirían, ¿qué les parece ahora? ¿Aborto para el señor o no hay aborto? Y en vez de ser un parlamento o 4 gestorios o esquexes del Tribunal Supremo que decidan, ¡pam!, directamente. Se podría incluso decir que voten las mujeres solo. Pero esa democracia optimista que no iba a traer al mundo digital, obviamente ya no se está produciendo. Estamos viendo lo que decía Scolari. Hoy día, Chomsky ha hablado también hace poco sobre esta cuestión. Hoy en día, las potencialidades que traía toda la tecnología están siendo secuestradas por el poder económico y los poderes fácticos, que desgraciadamente cada vez están tomando perfiles más totalitarios, tanto de manera abierta como en Rusia o como en China, pero tampoco, señores, no nos podemos engañar, no somos tan tontos como para pensar que a nuestro lado es todo mieles y rosas. Aquí yo diría que incluso en las supuestas democracias occidentales la manera de totalizar el poder del amo utiliza mucho más todo este sistema. Entonces, primera gran cuestión. Marcuse ya se adelantó estas cuestiones en el 57, en su texto sobre el hombre unidimensional, y ya hablaba del poder de los media al servicio de ciertas formas de poder totalitario. Segundo, estamos modificando la reacción en relación al poder, pero también la relación entre los propios sujetos, a nivel transversal, no a nivel vertical. Estamos viendo cómo el lenguaje, el mismo uso del lenguaje se está modificando. Cuando Scolari nos habla de la cultura snack, una de las cosas que se ha vuelto snack es la manera de hablar. Cada vez más se usa el improperio. Lacan nos explica muy bien lo que es el insulto. Nos dice es el grado cero de la parla, del lenguaje. Es el sistema más rudimentario, más mínimo de fenómeno del lenguaje, el insulto. Y sin embargo el insulto, no sabemos por qué extraño misterio, en las redes, sobre todo en algunas de ellas, Twitter especialmente, pero algunas otras también, a veces Facebook, se está promocionando. Cada vez se usa más. Es una pobreza máxima del lenguaje el insulto. Pero vemos otras pobrezas. Hay profesores que están constatando que las estructuras gramaticales muchos niños no las adquieren. La adquisición del lenguaje en los niños de la era digital está siendo pobre. Por ejemplo, puede parecer, bueno, si no saben tanta gramática, no es que sepan la gramática, es que la usen. Pero un niño que no sea capaz de entender y usar el futuro anterior, que no sepa capaz de decir, yo habré sido, un psicoanálisis le lleva a un sujeto a que alguna vez pueda decir, yo habré sido. Lacan dice, al final de un análisis, un analizante se da cuenta de, no fui todo eso, sino para llegar a ser lo que soy. Pero para eso tiene que haber recorrido y darse cuenta de todo lo que ha ido siendo, porque muchas de las cosas que ha ido siendo, las ha ido siendo inconscientemente. Entonces, el sujeto que no es capaz de decir, yo habré sido, es el sujeto que no es capaz de colocarse en el futuro, virtualmente, esto no estaría mal, y mirar hacia atrás, pensando que hay un recorrido a hacer, que el día que muera es el recorrido que habrá hecho. Y eso es muy importante, porque es una manera de percibir el sujeto dos cosas. Una, que si no se quiere ser sujeto pasivo de su vida, ir a donde la vida le lleve, que hay sujetos así, y cada vez más, tiene que alguna vez ponerse en futuro anterior, es decir,
cuando yo muera, ¿qué quiero haber sido? Por lo tanto, mis elecciones de hoy, soy consciente de que van a producir efectos en el mañana. Y si yo soy capaz de aspirar a una cierta modalidad de vida, si puedo ir al analista diciendo yo quiero poder haber vivido en una vida así o una vida asá y no la estoy pudiendo vivir, si puede llegar a eso, ha de poder hacer esa operación. Pues esas operaciones se están perdiendo. Y nos estamos viendo que efectivamente cada vez más hay una especie de inmediatismo. Dicen, creo que es Lacan el que cita, Gide, en algún lugar lo leí, parece ser que decía, cuando le proponían según qué cosas en su vida, decía, esto no lo cojo, no lo voy a hacer, porque esto no quedaría bien en mi biografía. Es decir, Gide se miraba perfectamente desde el futuro, y había optado por una biografía y no otra. Estamos viendo entonces pérdida en la cuestión lexical y gramatical. La cuestión también de los fake news que decía Miquel, perdón. ¿Qué supone para un sujeto no poder discriminar las fake news? Fake news ha habido siempre. Los emperadores romanos no decían toda la verdad. Un emperador, cuando salía a hablarle al Senado o cuando salía a hacer un meeting, porque había meetings políticos en la calle, en tiempos de los romanos, no sabían allí explicarles todas las verdades. Hacían fake news, pero seguro que... La cuestión es si tiene el mismo poder de intimación sobre el sujeto un fake news de un señor que habla en la plaza del pueblo frente a unos cuantos, y mientras habla hay algunos que le tienen tomates o le dicen lo que le dicen, o esos fake news que entran subverticiamente, porque eso es lo que a mí me parece tremendo del medio digital, es que pone en pie de igualdad en los enunciados de cualquier tipo. El autor del Nombre de la Rosa, ¿cómo se quejaba de eso? Eco. Humberto Eco se quejaba de eso. Lo que están haciendo los medios, decía, es que el enunciado de un imbécil tiene el mismo estatuto que el enunciado de cualquier señor, ya no porque sea sabio, sino que se lo ha currado, que habla de algo que lo ha estudiado, que lleva años reflexionando. No puede tener el mismo valor lo que dice el apocalíptico son las media, que lo que dice Carlos, que lo que dice un tipo que hace 2 días que usa internet y se le ha ocurrido decir cualquier cosa nada. Esa negación, pero es que el mismo medio funciona como una especie de trituradora que hace Macedonia. Yo veo, por ejemplo, Facebook y voy pasando pantallas y veo artículos súper excelentes, con cosas estupendas y tal, con verdaderas ballenadas. Pero nosotros sabemos, en tanto que psicoanalistas, que los enunciados tienen un efecto sobre el que lo recibe, no solo por su ser denunciado, porque dice o presenta tal cosa. Importa también desde dónde se dice. Es decir, el lugar de enunciación tiene una importancia grande. Y después sabemos que también tiene una importancia grande la voz. La voz es como objeto, en realidad una de las cosas que se sospecha es que tanta gente seguía a Hitler por su bigotito y su voz, porque las cosas que decía eran verdaderas imbecilidades. Sus enunciados eran una verdadera patatada. ¿Por qué le atoraban de aquella manera? Porque sabemos el efecto, Freud lo vio bien, y Lacan lo formuló muy bien, el efecto hipnótico que tiene que junto a una representación, gran I, un ideal, lo que sea, se junte el objeto A, y en este caso es el objeto A, voz. En otros puede ser la mirada. A veces es la mirada de alguien que nos fascina, y a veces su voz. Ahora bien, en Internet, ¿qué ocurre con la voz? Hay una cuestión que es muy interesante. Ahora Google nos dice que va a hacer la Alexa con voces de personas diferentes, incluso de muertos. Vamos a poder elegir qué voz quiero que tenga Alexa. Y la voz de mi abuela, pues nos va a hacer la voz de la abuela. Pero ¿eso qué sentido tiene? Por otra cuestión, eso para nosotros es muy importante. Cuando uno hace terapia a través de pantallas, el efecto voz, si el elemento transferencial al analista es la voz o la mirada, ¿es la misma voz, es la misma mirada si pasa a través de pantallas o está en el mismo espacio de imaginario real?
Yo también creo que no. Hay un famosísimo cirujano de cuerdas vocales que cuidaba a muchísimos cantantes de ópera, que estaba fascinado por la cuestión de que muchos cantantes de ópera que él trataba no se gustaban cuando escuchaban las grabaciones en discos. No les gustaban las grabaciones. ¿Y por qué será esto? Pues por una cuestión que es muy interesante y muy sencilla de ver, por otro lado, está ahí patente. Cuando nosotros hablamos, nuestra voz no es para nada la voz que oyen todos los demás. Ustedes oyen la voz que les llega a través de la transmisión aérea. Y no sé cómo debe de sonar, no lo puedo saber. Porque yo oigo mi voz a través de la transmisión aérea, pero superpuesta a la transmisión ósea e incluso corporal. Y eso da a mi voz, para mí, un estatuto totalmente distinto. Pero hay que pensar que eso es muy importante en el feto. El feto recibe la voz de la madre. Ahora hoy día ya nadie lo niega. Hay un baño de lenguaje en el feto ya. No cuando un niño nace. Antes se decía el niño ha nacido y la madre le empieza a querer el famoso Avis. Bien, estupendo. Pero ya dice, ¿esta es aquella que sonaba? Dice, ¿que esta es aquella que me sonaba cuando estaba allí ricamente en la agüita? Ahora bien, cuando pasa por la máquina, obviamente adquiere otras cualidades. Para nosotros eso es importante, en tanto que práctica del psicoanálisis, y hay que pensar. Otra cuestión que me ha gustado mucho que se ha dicho aquí, hay que apostar por la complejidad. Hay que apostar por la complejidad. Lo que nos podemos aportar los psicoanalistas a este mundo es recordarles que la estructura de un sujeto humano es compleja. Hay un modelo, que es el modelo imaginario por excelencia, que funciona, como decía Lacan, desde Aristóteles y desde antes, de hecho, que es el modelo binario, yo y el mundo. Aquí estoy yo y aquí está el mundo, que es lo que está fuera de mí. Aquí estoy yo, que soy el percipiens, y aquí hay el perceptor, y aquí están los percipiens, las cosas que tengo que percibir. Así, es un modelo de una esfera dentro de una esfera. El psicoanálisis, ¿qué es lo que demuestra? Es que un individuo, uno de nosotros, no es una cosa, uno, no es una unidad, son como mínimo 4. Cuando yo ando por la calle, vamos 4 conmigo. Va mi yo, va mi sujeto, chin, 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 y va el objeto que me causa, que me hace tener las ganas de andar, que me convoca y que me empuja para que vaya y me mueva. Bien. Y está lo que está allá delante mío, que es hacia lo que voy, pero está ya en mí. Si lo puedo ir a buscar es porque ya lo encontré, dice Lacan. No me buscaría si no me hubieras encontrado. Es porque tengo ya una representación de eso, pero esto ya va en mí. Por eso cuando la gente a veces dice, mira, este habla solo por la calle. Nunca nadie habla solo. Nunca. Cuando alguien habla, ya hay un gran otro allá del lenguaje al que se dirige. Lacan lo observó muy bien en los bebés. Los niños pequeñitos, cuando empiezan a hacer babís y hablan en la guardería, van por la salita hablando. No se dirigen al compañerito. Eso vendrá más tarde. Van y hablan. Dicen, ¿a quién coño le habla este cabrón? ¿Qué fa? Pues es que ya está con él los 4. Ya los lleva. En esa estructura de 4, que habría que tener presente, lo digo así, y que me parece muy importante, porque vamos a ver una cosa. En esa estructura, entre yo y ese otro, que tiene 4 lugares, ya están las pantallas. Nosotros tenemos en nuestra vida íntima 3 pantallas como mínimo 3, que yo sepa. Una la reactualizamos cada mañana, y es yo con mi imagen de yo, que lo miramos en el mirall y me pantino, pues ahí ya está en juego una pantalla, que me es fundamental para asistir y para aguantarme. A un esquizofrénico se le rompe la pantalla del imaginario, y eso es un desastre. ¿Qué otra pantalla tengo? Pues tengo la pantalla de ¿qué dirán? ¿Cuántas veces lo hemos oído en un análisis? Es que no falla eso porque ¿qué dirán? Es decir, el gran otro. Esa masa de significantes que dicen cosas de mí, por lo tanto, representan una imagen de mí. Constituyen también una pantalla que me refleja. Lo que Colette Soler llamó un espejo parlante, pero que produce una imagen. Al hablar produce una imagen de mí. Este tío es tonto, este tío es listo, este tío es guapo.
este tío serà ministro del meu avi, no la va encertar, però bueno. Y aún hay un tercer, que yo sepa, y después mis compañeros igual me apuntan alguno más. Que hay otro que tenemos, que es ese agujerito que tú has hablado muy bien, de este chiquito que decía, yo en el metaverso puedo ser muchas cosas y tengo muchos mundos. Vale, y te he dicho, y cuando estoy en la realidad, eso es una ventanita más. Sí, señor. Esa ya la tenía Nabucodonosor, esa de pantalla. Esa no la hemos puesto con esto. Es la pantalla del fantasma. Cada uno tiene un fantasma fundamental. Y lo sabemos muy bien los analistas, que es un cuadro, una especie de escena básica, fundamental, una especie de las meninas de cada uno. Hemos visto estos ministros delante de las meninas en el Prado. Cada uno tiene esa pantalla. Por lo tanto, eso ya lo llevamos. Y ahora os voy a decir una hipótesis que yo tengo, que me gustaría, si hacemos el laboratorio de trabajo entre psicoanálisis y toda esta cuestión de la transformación de nuestro mundo en el mundo digital, en el tecnoceno, una de mis hipótesis es que una gran parte de lo que está pasando no es otra cosa que la extrusión de nuestra propia estructura hacia el exterior. Tomo muy en serio la hipótesis de Carlos cuando él nos dice, ya eran medias, ya eran pantallas, el código de Hammurabi o las cuevas de Altamira, ya eran pantallas, claro que sí, pero sobre todo la astronomía que era, sino todo una idea de que había toda una constelación simbólica más allá de esta pequeña pantalla de nuestras miserias cotidianas, yo, la vecina, mi enemigo con el que me peleo, al otro al que le envidio, la chica a la que deseo, más allá de este rollo, había un mundo que era significante, porque lo importante es que la astronomía le daba a cada planeta y a cada estrella un valor significante. Y ese valor significante, el horóscopo, permitía leer el destino, es decir, nos gobernaba y nos influía. Situábamos esa constelación significante en tiempos de la astronomía en el cielo. Los griegos ya la bajaron un poco más abajo, dijeron, el cielo está muy lejos, y la bajaron en el Olimpo. Y allí, bueno, en el Olimpo tenían otra constelación, que por cierto dirigía sus vidas. Si le pasaba a uno una desgracia enorme, decían, Poseidón m'ha tocat els nassos porque me ha hecho naufragar el barco que había enviado a Fenicia y me había portado una pasta gansa, y me ha fastidiado el dios este. O la diosa aquella, la del amor, con el Cupido me ha enviado, me ha hecho enamorar de esta pájara que me está torturando la vida, que es mi síntoma ahora. Es decir, venía del Olimpo, entonces ya lo bajaron aquí. Y Lacan, como dijo muy bien, un pequeño judío moldavo que vivía en Viena, dijo, no, toda esa constelación está en tu interior y se llama inconsciente. En tu inconsciente tienes la constelación. Bien. ¿Esto qué significó? Significó una idea que me parece muy interesante, y era que el sujeto de la pantalla, el que se mira cada mañana en el espejo, detrás de su pantalla tenía un pequeño espacio que le vamos a llamar conciencia, donde reflexionaba, qué dirán los otros, hoy no me veo tan guapo, aquí m'ha sortit una piga, hauré d'anar a veure el dermatòleg, i com me sento? Me sembla que em semblo trist, deu ser per lo que em va dir el jefe allí, i què li puc tornar a dir jo? Jo com me siento? ¿Qué pasará al meu interior? Había un espacio interior. Pero es que Freud además le puso una recámara. Dijo, dentro de ese interior, de tu conciencia, encima hay otro espacio, ¡brum!, tan grande como el universo, o como mínimo como el Olimpo. Bien, para mí, ¿cuál es uno de los problemas que estamos viviendo con los sujetos modernos? Los que se troquelan y se educan muy fuertemente en la relación en el tecnoceno. Flavia Costa también lo dice esto. Estamos viendo una platificación del sujeto. El sujeto cada vez más reduce el campo interior de su conciencia. La interacción a través de las pantallas invita a una especie de, ¿cómo diría yo? Input. Yo le envío a la pantalla, o la pantalla me envía a mí, es igual, un input. Un deseo, yo quiero ver tal cosa, la veo inmediatamente. Al momento que la veo,
ya estoy satisfaciendo, pero si me cansa, cambio rápidamente la pantalla. ¿Esto qué implica? Implica que yo no me voy a parar a reflexionar porque ahora me entran ganas de cambiar esta imagen de TikTok. Simplemente, venga, otra. El espacio posterior de conciencia se reduce con esto. Uno está constantemente surfeando por encima de la pantalla. Es lo que hacía el niño de menos de un año. Pam, 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 pam. Pero lo he visto, ¿quién me decía no hace mucho? Que decía, he visto una chica que se ha estado 2 horas y media en los reels de Facebook. Una de las cosas que, por ejemplo, yo traté de hacer con mis nietos, su madre intenta ponerles un horario. No consumas tanta droga, tanto Snow Crash, ¿no? Snow Crash es el nombre de la droga. No consumas tanta droga. Bien, solo se consume droga después de comer. Yo pensaba, como de petit, preferían café, copa y puro. Pero le dice, después de comer, un rato de pantallas. Pero hay otra cosa. Yo lo que he intentado a veces hacer es, me pongo contigo y ¿qué hacemos? ¿Qué es eso que hacemos? Bueno, pues este tipo es un cabrón. ¿Por qué hace eso y no hace otra cosa? Vamos a ver, podemos organizarlo de manera que... Otra cosa, que ahí cogió una conciencia muy temprana, este nieto mío, es que digo, tenemos que hacer, que por cierto lo acaba de prohibir el gobierno, tenemos que hacer una actualización de mis avatares y tal y cual, y si pago 20 euros o 30 euros, me dan a dar un avatar que és molt xulo, m'agrada molt aquest avatar. Dic, pues escolta, pues, si vols l'avi te'l regala. No, pagar per això no, hemos de pagar por esta cosa de estos señores que nos cobran. Bueno, ya es un paso, menos se ha dado cuenta que detrás de eso ya lo que el Jordi Brown diria el negoci, lo que hi ha darrere de les pantalles ja el negoci. Se n'ha donat compte i ha dit no quiero darles negocio. Eso debería de saberlo cualquier niño de básica. O sea, no creo que haya que ir, hay que hacer conscientes a los niños de lo que está implícito. Hay una cosa que me ha gustado muchísimo de lo que cuando tú has dicho, Miquel, de estas imágenes. Puedo ser en el Fortnite una alienígena, una señora y tal y cual. Lo importante que ha descubierto el psicoanálisis es que hay una cosa que hay que tener presente. Una imagen no es el reflejo pasivo de mí mismo como un objeto que ve su reflejo. Las imágenes que nos llegan desde el otro tienen un poder configurador. Y eso está súper requete verificado. Y la moda lo demuestra. Es decir, el otro propone una imagen. Ahora mismo tenemos una propuesta masiva y generalizada de una hipersexualización de las niñas y es evidentísimo que las niñas desde muy pequeñas se están vendiendo en este momento sostenes con relleno para niñas de 3 años. Para que coincidan con esas imágenes hipersexualizadas que se están baixant por tot arreu. Bajan por TikTok, bajan por... etcétera, etcétera. Es decir, la imagen cuando llega sobre nosotros no se superpone pues, pasivamente y está ahí, nos configura, o por decirlo de alguna manera, nosotros tendemos a configurarnos a la imagen. Tienen, por lo tanto, un poder inductor de identidades y tal. Flavia Costa, que es una socióloga, no es una psicoanalista, dice que se puede ver, de alguna manera, percibir que hay una cierta pérdida, y no sé si además ella citaba a Barico para esto, no estoy seguro, pero que hay una cierta pérdida de ese grosor, de ese espacio subjetivo que implica la distancia entre ser un sujeto y tener un yo. Ahí hay una cámara. Eso es muy importante, esa cámara. Les voy a remitir a un texto fundamental de Freud, que es Ensayo de una psicología para neurólogos. ¿Qué dice Freud allí? Una cosa que me parece muy interesante. Dice, lo que el sujeto percibe no es una percepción espontánea, natural, libre, está ya condicionada por la constelación de representaciones que tiene inconscientes. Bateson, que es de otra línea, para no decir siempre citan el psicoanálisis, Bateson decía exactamente lo mismo. Decía, si pasa un homosexual por la calle, no lo ven, no dicen ya no lo juzgan, no lo ven de la misma manera un hombre, un niño, una mujer, un cura, no lo ven de la misma manera. Incluso podríamos decir, ¿lo ven o no lo ven? No solo no lo ven de la misma manera, es que habrá quien lo vea y habrá quien no lo vea.
Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, a mí me pasó, que me iba a cambiar el coche, le di muchas vueltas, no sé cuánto tiempo vueltas, y al final me decidí por una marca. Pues desde que me decidí por una marca, durante las semanas siguientes veía el coche, pero esta marca ahora está de moda. ¿No? La marca no se había puesto en 2 días de moda, es que yo veo la marca, y antes no la veía. Entonces, lo que me parece fundamental es ese, pero ahí eso tiene una ventaja. El input que me llega a mí, si requiere en mí una respuesta, por ejemplo, he visto una señora que la encuentro súper atractiva. El impulso lógico, inmediato, que el psicoanálisis, el pobre hombre, el Freud, la puso sobre el primer tapete y por eso le cosieron, ahora le tendrían que levantar monumentos, dijo, detrás del hombre siempre hay una motivación poco o mucho de tipo sexual. Pues hay una motivación del tipo sexual que sea. Pero como, por más que yo tenga un apetito sexual, yo tengo que esperarme, no voy a ir allí porque me gusta sesiones, la voy a coger, in situ y ya está. ¿Cómo espero? Dice Freud. ¿Por qué puedo esperar? ¿Por qué no me tiro encima de ella y ya la poseo? ¿Por qué hago que ese deseo, esa pulsión, entre en una cadena de representaciones? Y cuanto más tiempo está en la cadena de representaciones, más tiempo de espera tengo yo. Estamos verificando que los niños hoy día, y los adultos también bastante, cada día tienen menos tiempo de espera. Cada día vemos más, por ejemplo, chicas que tienen problemas de autoimagen porque no pueden esperar, tienen un impulso a comer. Tienen, por ejemplo, un trastorno alimentario, le llaman los psiquiatras, y que es el impulso a coger algo, ver que es apetitoso y tal, y comen, y no pueden parar. Y no vengamos estos desgraciados que se juntan 4 y resulta que les gusta una chica y la violan. Es decir, si reducimos el campo ese de lo que podríamos llamar desarrollo de ese campo de la conciencia hecho de las representaciones que hay por detrás, estamos creando actitudes sociopáticas. Pero a través del privilegio que tengo de estar supervisando a un centro que es un CREDIC, y hemos podido verificar en algunas supervisiones, porque en las supervisiones de un CREDIC no se supervisa solo qué tipo de cuadro clínico tiene el niño, se supervisa qué tipo de cuadro tiene el niño y qué tipo de respuesta tienen que dar las instituciones. Y esa falta de espacio de acogimiento del impulso, incluso podríamos decir, de deglución y de proceso de digerimiento psíquico, no existe. Hay muchas instituciones hoy día que responden exactamente igual. No tienen espacios de reflexión. Hemos visto cómo hay instituciones de atención a los niños que antiguamente tenían un lugar y un tiempo para que su equipo digiriese las dificultades que generan ciertos tipos y de niños, especialmente los conductuales, pero ellos allí trataban de hacer una digestión, lo pasaban por palabras, hacían lo que llamaban una supervisión institucional. Las dinámicas del propio equipo, mis actitudes, mis ansiedades las elaboraban. Esto se está cerrando. La protocolarización está haciendo que esos espacios de elaboración subjetiva se vean cada vez también más cerrados. En un caso muy concreto de un niño que tenía claros problemas de agresión y de agresividad en la escuela respondía con respuestas exactamente sociopáticas, fuera de la clase, fuera de la escuela. Tú, al racó de pensar. Eso es terrible. Si un niño hace una conducta en un momento determinado y lo envías al racó de pensar como castigo, de entrada, además de que no has estado pensando tú, ni has estado elaborando qué efectos me produce, cómo lo puedo contener, le estás diciendo que pensar es un castigo. Bueno, ya veis. Entonces, hay en ese tipo de interlocución a través de lo maquínico o de la inteligencia artificial un peligro de que esto se acentúe, de que se reduzca la complejidad de lo que había sido hasta ahora la subjetividad humana. Esa es la pregunta, no vengo allí en plan de responder. Ni tampoco, pero es evidente que si eso sucediera, sería que hemos llegado al universo orwelliano, como le has evocado tú. Pero también hemos de tener presente una cosa. En el universo orwelliano no puede haber psicoanálisis. Lasciate ogni esperanza.
No se puede vivir de espaldas. Es decir, si montan unos nuevos orleanos, yo en mi gabinete sigo psicoanalizando, y un jamón. No te va a venir a buscar ni el tato. Por eso, cuando tratamos de decir, os podemos aportar algunas cosas y vosotros nos podéis enseñar a nosotros. Y para terminar, la última cosa, quería decir una pequeña reflexión sobre el metaverso. Os daréis cuenta de que, tal como está organizado todo ese sistema, o al menos una gran parte de ese sistema cibernético, no solo está en juego la parte de lo que habríamos hablado de la inteligencia. Allí donde hay combinatoria de representaciones psíquicas, efectivamente hay una inteligencia, si puedo decir así. No solo hay una máquina de Turing que está combinando representaciones. Por ejemplo, lo has explicado tú muy bien, todos los datos de un usuario para darle el algoritmo la respuesta pertinente. Eso es toda una combinatoria. Podríamos decir, supone un sistema simbólico de encriptaciones y un algoritmo que las sabe sacar un saber de esas inscripciones. Pero hay un factor más que hay que tener presente, sobre el que los psicoanalistas es nuestra materia de trabajo día a día. Hay goce. Esos cambios implican un goce. Cuando decimos que los juegos son adictivos, sabemos que estuvo planificado. ¿Cómo se llamaba la serie esta? Ese principio famoso, cuando los de... Había una de las empresas de fabricar ordenadores que no estaba en Silicon Valley, creo que estaba en Texas, era Texas Instruments, ¿no? Sí. Cuando Texas Instruments estaba planificando el hacer un portátil, que le salió, creo, el primer arquetipo que hicieron, que pesaba 13 kilos, hay que ver, ¿no? De 13 a 1, que no llega ahora a un Apple, 13 kilos, y vieron una cuestión que era muy importante. Para reducir el tamaño, tenían que lentecerlo. Y si querían que fuera rápido, tenían que pesar más. Pero vieron que si lo lentecían, perdían la atención del usuario. Entonces hay un teorema de alguien hizo una medición, por cierto, colaborando con psicólogos conductistas, y vieron que el tiempo de respuesta al tecleo, al uso, tenía que ser inferior a 400 milésimas de segundo. Por debajo de eso, el usuario se le iba la atención a otra cosa. Y como se trata del mercado de la atención, había que llegar a eso. El ordenador tenía que ir a esa velocidad. ¿Pero eso qué quiere decir? Porque eso le da satisfacción. Eso le produce satisfacción. Lo otro no. Hay que reducir el tiempo de espera. Si lo atendemos a la idea freudiana, reducir el tiempo de espera es como decir, hay que reducir el circuito de comprensión en el sujeto. Solo tiene que hacer sin comprender. Estamos apuntando a... Por otro lado, una gran parte de esos dispositivos juegan fundamentalmente, por un lado, la cuestión de la adicción. Por otro lado, esos dispositivos están, como lo habéis dicho muy bien, cada día más organizados para estar al servicio de la generación de plusvalua. Cuando se han convertido en grandes empresas, como decía Carlos, hay detrás de eso lo que nosotros llamamos el goce del objeto anal, la plusvalua famosa. Está también en juego ahí. Hay un motivo de disfrutar, de goce, que gozará el rico, que obtendrá la plusvalua. Pero luego también se ve que los propios prosumidores cada vez se dan cuenta más que para atraer la atención hay que poner en juego el goce del usuario. Yo ahora ya voy a parar porque me lo impongo, pero quería saber, pero como el que se mete en una cosa, el que dice voy a probar la droga a ver qué tal sabe, corre el riesgo de que se quede drogado. Pues yo me he pasado días atrás, como en una semana, 6 o 7 horas mirando reels, os lo digo así sinceramente, me culpa, he visto TikToks del derecho del revés, no había visto nunca ninguno. Y es verdad, te pasan las horas volando. Pero ¿qué te? Si son estupideces, ¿qué te? Pues el 70% sale gente bailando, moviéndose el cuerpo. Mueven el cuerpo. Y yo le dije a uno, ¿por qué nos atrae tanto ver gente que mueve el cuerpo? Y dijo, no, dice, es que son distintas coreografías. Exhiben sus coreografías. Digo, sí, pero los cuerpos también. Y sobre todo algunas chicas que, ¿cómo lo exhiben? Las coreografías necesitan todo esto.
Bueno, necesitan tanto de poco de eso. Luego hay historias absurdas que todo el rato giran alrededor de el amigo le ha engañado, la mujer le ha puesto a prueba, le ha puesto este engaño para que no viera cómo le engañaba, o ha estado a punto de descubrirlos, pero eso es una bebés. Pero vuelve la cosa a girar alrededor de la sexualidad, la pareja, ¿no? El enigma, que sabemos muy bien los lacanianos, que es de esa cosa que nunca acaba de tener solución, y es que no hay algoritmo de la sexualidad en el inconsciente. En ese inconsciente que el Freud descubrió allá abajo, descubrimos que no tenía el algoritmo de la sexualidad. Por eso necesitamos buscar siempre nuevas modalidades. Ya sabemos, parece que eso que no, los psicoanalistas no podemos prometer que se lo vamos a suturar al sujeto, y es que su sexualidad encontrará un algoritmo, es algo que ahora el metaverso nos va a solucionar. Está previsto, que creo que es para 5 o 10 años, ya va a haber unos robots con los que se va a poder mantener una relación sexual con relativo realismo. Bueno, pero en todo caso esto está ahí, los goces están ahí, eso hay que tenerlo muy presente, me parece muy claro. Y ya para terminar, sin embargo, el cuerpo propio del sujeto, que es el principal instrumento de goce que tenemos, lo que nos da gustos y disgustos, pero todo es del orden de los gustos, el del goce del sujeto en el metaverso va a quedar fuera. Yo digo que hasta ahora mi manera de entenderlo como clínico es que el metaverso, el mundo cibernético ha tenido un modelo paranoico. ¿Qué es un modelo paranoico? Es decir, un modelo de representaciones al que el sujeto puede atribuirle la sospecha de que goza de él, ¿no? El otro me domina, el otro me roba, el otro me agita, el otro me viola, ¿no? El paranoico siempre tiene una cierta idea de que en el otro hay una voluntad maligna de gozar de él. ¿Por qué? Porque si hemos visto que la maquinaria está dispuesta de manera que va a influir en el goce del cuerpo del sujeto, es obvio que el sujeto piense. Por esto creo que hay una cierta teorías malignas del otro, porque perciben una cierta, diríamos, esa vertiente, que es estructural. El otro maquínico es yo lo llamo la fase paranoica. Creo que ahora, con el metaverso, si se lleva adelante, entraremos en la fase del trastorno de la mentalidad que dice Lacan. ¿Cuál es el trastorno de la mentalidad? Es ese tipo de sujetos que viven bastante adaptados a un sistema mental, por eso se llama la mentalidad, donde hay una serie de representaciones imaginarias y simbólicas, pero que está desconectado, desenganchado de la realidad, de lo real. És este sujeto que, vamos a dir, vive en su mundo. No toca de peus a terra, dirien els clàssics, de pagès. Pero clínicamente es un caso grave, es una modalidad de la esquizofrenia. A veces no parecen muy raros, pero desde luego les ves manejarse en la vida y son els patosos número uno del món, porque cuando se trata de abrir la ventana de la realidad desde este chiquito, esa ventana ahí no se manejan ni para nada. ¿Qué quiero decir? Que el sujeto que se deje enganchar a estar mucho tiempo arriba en ese metaverso, que va a ser una construcción del simbólico y del imaginario, que te va a dar todo un mundo virtual. Me ha fascinado esto que nos ha traído Carlos, de los millones de planetas que ya ha producido. A mí, yo me podría perder ahí, Yo a veces me he dedicado a imaginar planetas, pero bueno, espero que no llegue demasiado pronto el programa este. Pero cuando estemos allá arriba estaremos desenganchados de lo real. Eso es el trastorno de la mentalidad. No digo que el sujeto se va a tener que convertir en psicótico, pero en todo caso promueve un estado social donde va a haber una cierta esquizofrenia. Si no se plantean ciertas cosas, si no se cuestionan, y habrá que ver. De todas maneras, y acabo aquí, por suerte, un día de estos, y vuelve mi nieto a enseñarme cosas, pude ver que quizá el metaverso no va a ser tan dañino como pensamos. Fuimos a Tibidabo y estuvieron encantados de la vida de ver que su viejo tren, uno que da vueltas a toda mecha, allí va donant voltes, que ya habían subido pues, a los 4, a los 5, pues ahora querían volver a subir a los 9. De vez en cuando subimos a Tibidabo, subía. Y total, tuvimos que esperar 2 horas largas para poder subir. Y cuando ya por fin iban a subir, dijeron, se para la máquina, no podemos funcionar.
Ese tren ahora es distinto de cuando ellos subieron antes. ¿Por qué? Porque ya lleva gafas de realidad virtual. Ya estaban encantados de que iban a entrar en la realidad virtual, o sea que con ese tren iban a lo mejor iban a pasear por esos planetas o vete a saber dónde estaba previsto que planeta. Pero la realidad, chicos, estemos esperanzados, es muy tozuda. No se puede ir con el tren. ¿Y por qué? Porque un porc senglar s'ha colat a la vía. Y todos tuvieron que bajar del metaverso a la vía. Gracias por haberme escuchado. Bueno. Hola. Muchas gracias. Ha sido muy interesante. Bueno, tenemos una media horita de debate, y quisiera pasar la palabra al público. Primero los que están aquí en la sala y después, si acaso, leeremos las preguntas que nos hagan desde casa. Yo, es que, en fin, diría varias cosas, pero es que si no hay nadie que quiera decir algo, digo yo 3 preguntas, porque las tengo, pero bueno, ya veo que hay preguntas aquí, entonces voy a pasar el micro. Bueno, no, yo solamente quería comentar primero que es realmente muy enriquecedor y absolutamente necesario para los psicoanalistas, bueno, los discursos que aportáis y nos ponéis absolutamente al día. Y prueba de ello, muy concreta y precisa y de último momento, es que en paralelo a esta jornada en Buenos Aires se está celebrando una cita internacional de psicoanálisis y se está debatiendo sobre el tema del cuerpo, y me conecté en algunas sesiones y vi que uno de los temas predominantes es la historia de las identificaciones de género, ¿no? LGTBI y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, me he dado cuenta al escucharos, ¿no?, de que los argumentos mayores que esgrimen para sostener, bueno, este dato actual, ¿no?, de la LGTBI, esta diversidad de identidades sexuales, era sobre todo pues el discurso de la ciencia, la cirugía, las hormonas, ¿no? Bueno, incluso elementos del discurso psicoanalítico, el Edipo, digamos, el deseo del otro, etcétera, etcétera. Pero lo que no aparecía, y que ahora me he dado cuenta, es el factor digital, las identidades digitales, la explosión de las identidades digitales que aquí nos habéis transmitido de maravilla. Entonces esto me ha parecido que a mí al menos me ha abierto los ojos de repente, decir, bueno, pero es que no estamos ya hablando de esto en el tema que es identidades sexuales, el cuerpo y sus identidades sexuales. Es decir, que efectivamente me parece absolutamente imprescindible enterarnos y meternos en esta realidad de nuestros días, nada más. Sí, gracias. Yo mencioné el libro este de Sherry Turkle de los años 90, que lo tradujo Paidós, Vida en las pantallas, donde ella hablaba de estos casos. Claro, esto de lo no binario ya estaba presente en el ámbito digital ya en ese momento y muy fuerte. La gente más veterana recordará que a finales de los 90 estaba el tema del cambio de sexo en Internet. O sea, hasta Manuel Castells habló del tema y él lo descartó. Dice, sí, habrá un par de personas que lo habrán hecho, pero que había un miedo que fuera masivo, que estábamos todos con nicknames. Pero digamos, evidentemente había experiencia de ese tipo, pero había un miedo, una paranoia, ¿no?, de que todo el mundo, wow, no fuera quien es en el mundo real, ¿no? Por lo menos a nivel de género y sexual. Pero no, eso ya estaba, en las redes estaba. Y bueno, yo creo que ahora se vincula con todo el tema de los filtros, la construcción de los propios avatars. Ahí vamos a ver una explosión de... En inglés sería un playground, ¿no? Un lugar de juego y de exploración de todo esto. Lo que pasa es que todo eso está llegando también al mundo real ahora y de manera muy abierta. Pero esto ya en el mundo virtual era más fácil, digamos, hacerlo. Era más líquido, todo más manipulable, hacer bits. Y esto pasaba, repito, ya en los años 80, estas primeras comunidades online que eran videojuegos, eran todos escritos. Se llamaban MUD, Multi-User Dungeons, que eso lo analizó mucho la Sherry Turkle, porque era en un ámbito muy estudiantil de universidad, de college, que pasaban muchas horas ahí.
y eran mundos virtuales, como hoy sería Second Life o el metaverso, pero todos textuales, escritos. Entonces había un mundo virtual que era el Enterprise de Star Trek. Y si uno entraba en esa comunidad, bueno, yo soy en el mundo virtual soy la comandante Lucía y soy afroamericana, y te describía tu personaje y tu habitación dentro de la nave, y había casos de violación, había casos de agresiones, de todo, pasaba ahí, en los años 80. Esto Jerry Tarkle lo estudió bastante bien, ¿no? Y claro, ahora, después que eso se pasó ya a una fase más icónica, se pasó a Second Life y ahora el metaverso, o sea, estas cosas van a seguir existiendo y van a explotar en las redes. Sí, en este caso me parece súper importante esto, y desde un punto de vista, lo apuntaba en la presentación, sí que es curioso que el mundo digital ya no rompe la cuestión humana de género, sino que rompe la cuestión de humanos o no humanos, es decir, la capacidad que tenemos de transformarnos en animales, que tenemos capacidad de transformarnos en plátanos o de sujetos como un esmaismalo, que no deja de ser un muñeco. Y esto que dices, también en estas experiencias que comentas, hay algo que de alguna forma el ámbito digital tiene que tener en cuenta, o tenemos que tener en cuenta, que es el fenómeno fandom. Y os pongo un ejemplo. El fenómeno fandom es cómo los fans irrumpen en la creación de contenidos a través de sus propios relatos, ¿vale? Os pongo varios ejemplos. En los años 80 había 3 películas de Star Wars. Ahora hay 40.000 millones que te necesitas una línea de tiempo para saber dónde va cada película. Pero en los años 80 había 3 películas y durante muchos años hubo 3 películas. Pero es que la gente empezó a hacer novelas, relatos, vídeos, fotografías, se iban a una campiña y se vestían de Jedis, y todo esto es el fenómeno fandom, es decir, creaban contenidos propios, ¿vale? Esta semana, un día que me fui tarde a dormir, uno de los jugadores de la NBA, Kevin Durant, dijo que se quería ir de los Brooklyn Nets, de la NBA. Pues a partir de esa noticia, la gente, el fandom, es decir, el reino, el kingdom de los fans, el fandom, empezó a crear imágenes falsas de Kevin Durant con otras camisetas de la NBA. Con los Golden State, con los Sixers, con los Lakers, con los Celtics, hasta había uno que había creado con una camiseta del Barça, ¿vale? Esto es el fenómeno de que de alguna forma se va creando todo esto. Y me parece súper ilustrativo la capacidad que tiene la gente y la red, y lo que decíamos antes, hablamos de Twitter como el momento donde hay mucho odio, pero la capacidad de la gente de crear comunidad y crear comunidad desde un punto de vista enriquecedor y creativo me parece destacable, porque en esta visión apocalíptica ahora se tiene las redes sociales como un mundo donde pasan cosas desde una forma del odio, ¿no? Claro que existe odio, pero también hay fenómenos brutales. Bueno, muchas gracias a los tres. A mí me ha parecido muy interesante, sobre todo el hecho de que ninguna de las 3 ponencias ha tenido una mirada apocalíptica, porque a mí me parece claro que si se cae en eso, se cae en un punto de ceguera que no deja ver justamente la función que tiene a nivel subjetivo la pantalla. Es decir, hay una ética, sí, que tiene que regular los excesos de la tecnología, sin duda, pero tiene que haber una ética también que acompañe la subjetividad del caso por caso. Es decir, estos chicos que mantienen una relación determinada con la tecnología y que tiene una función para ellos, una función clara y que les da un lugar en el mundo. Para algunos los puede sacar del mundo. Es de verdad que puede haber un riesgo en la neurosis de psicotizarse y, como decía Josep, un riesgo a la esquizofrenia, que apunta a la esquizofrenia, pero puede haber lo contrario también. Puede haber en la psicosis una posibilidad de manejarse en un mundo que se les presenta como imposible. Entonces me parece que este es un tema ético desde el punto de vista clínico y antiguo. Ya Pascal hablaba de ese desafío de la felicidad humana, el hombre, la felicidad del hombre depende
decía algo así, no recuerdo exactamente, de la posibilidad que tenga de mantenerse sentado solo en su habitación, en una silla. Algo muy, que a mí me parece muy... Eso hace 500 años. Habría que ver cuánta gente hoy en día puede mantenerse sola, sentada en una silla en su habitación. ¿Y por qué? Porque aparece el ruido del inconsciente, de las pulsiones, que lo hacen insoportable. Entonces, claro, uno se acerca a la tecnología. ¿Por qué? Porque ha caído todo, ha caído Dios, ha caído la religión, las drogas tienen demasiadas consecuencias. La tecnología, bueno, sí, pero... Entonces se acerca un poco más al Soma de Aldous Huxley, hace la idea de que es sostenible, de que se puede llevar una vida aunque uno esté entretenido con el objeto. Entonces me parece que eso hay que contemplarlo, porque cualquier política que pase por la eliminación del objeto, como los padres que dicen he cortado el wifi, o las centros de desintoxicación tecnológicas que cortan el acceso al objeto, ¿qué pasa? La vía agresiva, el niño se vuelve loco. Se vuelve absolutamente loco. Entonces, ¿por qué? Porque el padre ha abandonado la función. Es decir, a nadie se le ocurriría dejar a un niño lleno de tabletas de chocolate. Porque está asumido que hay que hacer una función reguladora, un otro simbólico que regula algo del acceso al... Con la tecnología hay algo que no está lo suficientemente... Lo digo porque los periodistas, yo he tenido oportunidad de que me hagan alguna entrevista por esto de las adicciones, por las pantallas, y todos preguntan lo mismo. ¿Y qué tienen que hacer los padres? Pautas. ¿Qué tienen que hacer los padres? Coño, pues entender que hay... que como humano uno se acerca desesperadamente a intentar tratar su malestar de existir, es estructural, y que hay el exceso, eso el psicoanálisis lo sabe, de caer del otro lado, de un más allá, de la pulsión de muerte. Entonces hay que ir un poco, me parece, entendiendo. Me ha gustado mucho cómo se ha planteado justamente por eso, porque no se ha caído en la cosa apocalíptica de este asunto. No, simplemente eso. La pregunta se puede escalar. ¿Qué tiene que hacer el Estado, ¿no? El gran padre? Sí, ese. Ya ha hecho algo Para el día de esto. regularnos. No, Europa sí. Ayer hizo algo, ¿no? ¿Cómo? Ayer creo que hicieron algo el Estado. Prohibió eso de subir el avatar, ¿cómo se llaman? Recompensas. Sí, lo que pasa es, bueno, si hablamos de las grandes corporaciones como Google, Meta, que es Facebook, un Estado, sí, China, Estados Unidos, pueden llegar a ponerle algún tipo de límite. O Europa unida puede intervenir y regular el funcionamiento del tema de privacidad, el uso de datos, etcétera, y Europa lo está haciendo, se está moviendo. Como dije antes, había un vacío legal. Pero los estados nacionales tradicionales, incluso países importantes, Facebook tiene 3.000 millones de usuarios, tienen un poder, o sea, si no son grandes entidades como Europa o mega superpotencia que le pueden jugar una pulseada, es muy difícil, ¿no? Pero Europa se está moviendo dentro de todo lentamente, con retraso, con todas las contradicciones que tiene Europa, por lo menos se está moviendo y va marcando un camino, ¿no? Por ejemplo, no sé, muchas universidades tienen un correo electrónico @ y el nombre de la universidad, .cat, .edu, lo que sea. Esos correos electrónicos son de Microsoft o son de Google, son disfrazados, digamos, con el nombre de la universidad. Si son universidades europeas, los datos no pueden salir de Europa. Están en servidores en Irlanda o donde, en algún país que les cobra poco, pero en teoría esos datos no los pueden llevar a Estados Unidos, por ejemplo. Son pequeños límites. Pero bueno, recién ahora se está moviendo Europa, ¿no? TikTok es una empresa china, los datos están en China, entonces bueno, por eso yo creo que TikTok fue hasta ahora la única y será que yo creo la última que van a dejar entrar en Occidente. No es casual que Donald Trump y todo el establishment allá trataron de frenarla porque primero es la que más está creciendo, está robando usuarios o gente muy joven, ya se va directamente a TikTok y es una empresa china, toda esa información termina en China y eso es un tema hoy biogeopolítico total. Pero claro, no pueden, una vez que la gente la adopta, el deseo, el dedito, es difícil de...
Una persona me decía hace pocos días esto de que yo hablaba de estos temas y hablaba del ejemplo del gaming y Fortnite y todo esto, los niños colgados de eso, y me decía, los hijos pequeños míos ya no quieren jugar a los juegos, ahora ya no quieren juegos, porque decía, primero porque los encuentran ya demasiado complicados, se ha sofisticado tanto, se ha complicado tanto que ya les pesa cantidad, y segundo porque prefieren TikTok, y ahora se van a TikTok los de 8 o 9 años. Volviendo al tema del inicio de tu intervención, Giuseppe, y después volvió al final, el tema del gesto, sí. Esto lo cuenta bastante ahí la Shoshana Zuboff en su libro, desde una perspectiva skinneriana, conductista, behaviorista, etcétera, etcétera, pero evidentemente hay grupos de investigación y empresas que se dedican a perfeccionar estos mecanismos, y la comparación que hacen, que me parece bastante pertinente, es con las máquinas tragaperra en Las Vegas. Los casinos de Las Vegas están diseñados para pasarse horas ahí dentro, no tienen ventanas, no se sabe si es día o noche, es todo continuo. Los perfumes son perfumes corporativos, uno se sienta, son los sillones más cómodos que hay en el planeta, frente a la maquinita, y uno encarga la comida y te la traen ahí la bandejita, y una buena hamburguesa. Entonces, claro, uno se puede pasar días, no horas, días enteros ahí dándole al gesto automático de la palanquita. Según lo que cuenta Shoshana Zuboff, también esto va en la misma dirección, ¿no? El gesto automático, esta gestualidad rápida, tac, 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 genera una satisfacción a media y genera mayor deseo. Lo que pasa es así. Ella se queda solo en la lectura conductivista, ¿no? Y no agrega la dimensión del deseo, que yo creo que lo que aporta el psicoanálisis en todo esto. Yo creo que en ese sentido su lectura es muy pobre y termina siendo totalmente apocalíptica. Pero evidentemente hay una conexión entre tipo de experiencia diseñada para el placer y la repetición infinita, y esto que está pasando en el TikTok. Y no es casual que, otras plataformas occidentales empiezan a copiar todo esto. Cuando algo funciona, se copian entre sí las plataformas. Ahora que dices eso, me has hecho pensar una cosa que alguna vez he pensado, que no es tan verdad que todos se querrán enganchar y estar todo el tiempo en las redes, por una cosa. Yo personalmente tengo la sensación de que hay una especie de, y después de la pandemia eso se ha visto muy claramente, de una hambre de presencialidad, y para mí, por ejemplo, la prueba es los conciertos de rock, pero simples botellones. ¿Por qué hay tanta juventud que van por miles a un botellón? Eso ya no es las redes. En las redes facilitan que se encuentren, por las redes dicen, hay botellón ahí para ir, pero a lo que se va es a un escenario de presencialidad. Eso es interesante, mi modo de ver. Quiero decir que, y por ejemplo, en la práctica clínica, yo esto ya con psicóticos lo tengo bastante experimentado. Se ha hablado a veces de que las redes podían estar siendo muy negativas para los psicóticos. En algunos casos que yo he llevado, en las fases más graves del desencadenamiento, de lo que se llama la trema psicótica, la pérdida de sentido del mundo y tal y cual, el estar encerrado, como decía Sergi, frente a una pantalla y pudiendo jugar, estar en ese mundo, es un modo de prótesis. Y si tú no entiendes el servicio que le hace y simplemente vas allí, fuera, te pasas demasiadas horas, tal, le hundes. Hay que ir ofreciendo una alternativa que se construya, pero está siendo positiva. Yo, por ejemplo, tengo 2 o 3 casos de psicosis que yo creí que no podría sostenerlas en un dispositivo ambulatorio como es un dispositivo de un psicoanalista, muy graves cuando llegaron, con delirios activos paranoicos y sin la posibilidad de venir 2 y 3 veces por semana, porque además vienen desde pueblos lejanos. Y el WhatsApp me está sirviendo para que se haya podido sostener el vínculo con el analista. Vienen de vez en cuando presencial y luego me envían WhatsApps y yo les contesto WhatsApps. A veces me los llevan a las 3 de la madrugada en WhatsApp, pero se ha podido sostener un proceso y ahora están mejorando. Quiero decir que, como todas las cosas, su haz y su en vez, me parece que no saberlo ver así es un desastre, además es una estupidez. Hay que ver. Y volviendo al tema pandémico, los que más sufrieron la pandemia fueron los y las adolescentes, digamos, la gente, sí. En teoría, la gente que estaba, según los adultos, todo el día online, sí. Que no salen de la habitación, que están todo el día enchufados,
la pandemia no debería haber representado un problema, porque era continuar con lo mismo. Sí, y sí. sin embargo, la gente que más sufrió, y ahí nos dimos cuenta que no era solo la vida online, que la vida online también le servía para juntarse y en el mundo real, digamos, ¿no? Lo mismo yo creo que público-privado, masculino-femenino, la otra oposición, sujeto-objeto, son todas oposiciones, sobre todo de la modernidad, que han estallado en mil pedazos. Si no pensamos nuevas estructuras o nuevas oposiciones, o a lo mejor los modelos binarios ya no sirven, ¿eh? No. Hay que refundar el estructuralismo. Empezamos con Saussure, con significado y significante, pero son todas privado, público, ¿qué es privado? Hoy cuando estamos todo el día ahí, el selfie, el filtro, ¿no? Masculino, femenino, ya bueno, hasta los baños en la universidad uno no sabe dónde meterse a veces. El tema de sujeto-objeto también, ¿qué pasa? Bueno, y el de individuo-comunidad. También. Ese binario también está profundamente por reformalizar con todo esto, ¿no? Sobre lo que tú decías, a mí hay dos aplicaciones que me parecen dignas de estudio como aplicaciones. Una es TikTok y la otra es Snapchat. Snapchat es la gran aplicación que nadie usa, pero que todas las empresas copian, ¿vale? Vídeos cortos, geolocalización, filtros, etcétera, etcétera. Funciona mucho en Estados Unidos, Francia y los países árabes. Y en cuanto al diseño de aplicaciones, es algo que en el ámbito se habla del UX, de la experiencia usuario, y a veces se insiste mucho en la experiencia en la experiencia visual, pero creo que, y fijaos y os pongo algunos ejemplos, donde se está evolucionando más, y no sé por qué, bueno, sí que intuyo, es en la experiencia sonora. Y no sé si es algo muy subjetivo, pero os pongo ejemplos. ¿Por qué triunfa el Candy Crush? ¿Triunfa por los elementos visuales o por el sonido? Porque son sonidos muy envolventes. Una de las tendencias en YouTube, con millones y millones de vídeos, son unos vídeos que se llaman, no sé si lo conocéis, que se llaman ASMR. ¿Vale? Son experiencias de gente que está susurrando al micrófono. Pues tienen millones de visualizaciones, ¿vale? Y son sonidos envolventes. El ámbito de los podcasts, si os fijáis, obviamente yo me lo miro desde el punto de vista profesional, una de las figuras más importantes en el diseño de un podcast es justamente el diseñador sonoro, de la experiencia sonora. Perdón. Y algo que de alguna forma os decía con el ejemplo del Candy Crush, os decía, en los años 80 había 3 pelis de Star Wars, después hubo 3 más y después 3 más y después tropecientas. Fijaos que desde la 4ª peli de Star Wars, los sonidos de los motores tienen el mismo efecto. Y os fijáis ¿os acordáis de esa película de Star Wars que parece que estén haciendo cuadrigas en Ben-Hur? Sí. Pues ese elemento, ese motor, suena igual que el Batmobile del año 2021-22. Es decir, son diseños sonoros que se piensan para conseguir el engagement. Y me parece interesante. Y evidentemente, por eso tú decías lo de los bailes, yo creo que el elemento que engancha de TikTok no sé si son las propias coreografías, sino el sonido. Es decir, ahora mismo las tendencias musicales tienen que ver con tendencias y músicas que aparecen en TikTok. Y las músicas y las canciones se ponen de moda en función si aparecen o no en TikTok. Y esto también es diseño sonoro. Hola, bueno, primero agradeceros a los tres, coincido en lo que decía Sergi, nos ayuda también pensar esta cuestión no desde una posición apocalíptica, sino reflexiva, crítica y responsable. Y a Carlos me gustaría, en un momento mencionó algo así como la urgencia de una intervención estatal al principio. Eso me pareció, bueno, un poco lo has mencionado ahora en relación a lo que está haciendo Europa con lo de mantener los datos, o sea que adelantaste un poco la respuesta a lo que yo comentaba. Después,
lo que hablaba Miquel en relación a la cuestión de la acción comunitaria, que eso me parece va unido, ¿no? El hacer algo, y por supuesto agradecer a Pep todo lo que, esa frase suya de que en realidad la realidad es tosuda, y nosotros me parece que con estas actividades y con estas reflexiones y con todo lo que vamos a hacer con esa información, mantener esta tosudez, si se quiere, con un término muy viejo, militante, pero que nos lleve hacia otra posición, ¿no? Cada uno en su ámbito, y esto es algo muy, muy importante. Solo eso, agradeceros la participación y lo que nos dais como material de trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Me ha resultado muy interesante cada intervención. Me quedó resonando la última frase, o una de las últimas frases que dijo Josep Munsen, sobre el mundo cibernético que tiene una constitución paranoide. Al menos a mí me quedó la frase así. Y recordaba los inicios del Internet, como ARPANET, en la Guerra Fría, en la cual surge, digamos, el Internet como una manera de, bueno, durante el espionaje, como una manera de adelantarse al enemigo, ¿no? Ese era un poco el objetivo, adelantarse a lo que era la información, para, en base a eso, construir estrategias que permitieran anticiparse. Y pensaba en la temporalidad, la nueva temporalidad que introduce el Internet como hito de la humanidad, que creo que a nivel del fuego es casi semejante a nivel de hito para la historia del hombre, y que introduce justamente una aceleración del tiempo en la cual hoy vivimos, y genera este fenómeno que es la instantaneidad que tiene que tener, y eso quería preguntaros como alguna consecuencia sintomática, ¿no? O que en la clínica me imagino que se ve, porque es algo que otras generaciones de humanos no habían vivido, la instantaneidad, ¿no? Y esto genera un cambio en cómo percibimos el tiempo, es decir, en la percepción humana del tiempo. Y luego, bueno, en cuanto al metaverso, algo dijeron que era es una realidad prostética visual, pensaba, ¿no? Meramente visual, en donde el cuerpo queda ausente. Y me preguntaba si no sería también, más allá de lo que vemos en esa realidad prostética visual, lo importante también es ver aquello que no vemos, es decir, aquellas realidades que quedan tapadas por esta realidad prostética, como por ejemplo que están en pleno siglo XXI extraditando a Julian Assange, que, bueno, quería preguntarle a él, que viene del mundo del periodismo, qué opinión le merece. O bueno, la brecha cada vez mayor, más amplia en la distribución de la riqueza, la precarización laboral, etcétera, ¿no? Como si esa realidad también no tapa otras realidades de las cuales quizá quedan menos evidentes, ¿no? Sí, a ver, yo respecto de la instantaneidad también me gusta reflexionar sobre esa cuestión, y creo que es muy importante, mucho, porque yo durante muchos años, antes de que estuviera Internet, ya había sido muy devoto de un trabajo que había hecho un señor que se llamaba Gillo Dorfles, que se adelantó hablando del intervalo perdido, y explicaba cómo que nuestra cultura cada vez más tendía a suturar los intervalos, cada vez había menos intervalos. Una fórmula clásica para decir que algo es sin intervalo es esa fórmula que se puso de moda precisamente a través de WhatsApp, que los adolescentes, para decirle a una chica te quiero, le decían te quiero 24/7. Es la fórmula del no intervalo, es decir, continuamente, ¿no? Y aparece un continuum cada vez más marcado, gracias a Internet, eso es cierto. La televisión ya introdujo un continuum de televisión. Recuerdo que en España la televisión existió 7 u 8 años, que era desde la mañana, no, a la mañana no había, y era desde el mediodía a la noche. O sea, había a partir de un momento determinado ya fue 24 horas. Hay una tendencia a la invasión. Nosotros, que yo durante muchos años paralelamente, ¿por qué me interesó Gillo Dorfles? Porque una de las ideas que en un momento determinado trabajamos en la clínica psicoanalítica es la idea de que muchos fenómenos psicosomáticos, es decir, fenómenos determinados en el cuerpo, pero por causalidades psíquicas, se percibía ese problema, el de no intervalo significante. Lacan le llamó la frase, dijo, en la medida que se abole el intervalo significante, está en el seminario 11, me parece, esa formulación, si no recuerdo mal, y se creó una clínica holofrástica,
aparece un tipo de enfermedades en el cuerpo, tipo eczemas, asmas, etcétera, y otro tipo de enfermedades. Y efectivamente, el intervalo, y claro, es verdad, el intervalo tanto temporal, por la velocidad que van las cosas, o por el estado permanente, claro, es una ventaja, por un lado, tener una Wikipedia siempre ahí, las 24 horas del día, es un chollo. Yo no lo digo sinceramente, ahora me quitan la Wikipedia o Google mismo, porque yo voy leyendo y consulto el diccionario, pero cada vez más me doy más cuenta que consulto Google. Y a veces no me acuerdo de Google y Ana es la que me dice, ponlo en Google, hombre. Digo, he buscado los seminarios de arriba abajo, y ella dice, ponlo en Google. Y sí, te lo da. Eso continuamente está disponible. Ahora bien, también se sabe que la continuidad en el estímulo produce lo que se llama estrés crónico, y que el estrés crónico es corporalmente infinitamente más dañino que los grandes estrés puntuales. Es decir, uno de las personas que estuvo en los atentados de Madrid y iba en ese tren donde explotaron esas bombas sufrió un estrés puntual inmenso. Pero es mucho peor el ejecutivo japonés que pasa en estrés 12 y 14 horas continuas todos los días de la semana. Porque el intervalo finisemanal, nosotros se nos ríen los europeos porque somos los países del intervalo, aún dicen, los españoles hacen siesta. Pues sí, pero es salutífera la siesta. Es al revés, hagan siesta ustedes. ¿Qué pasa con los japoneses? Se suicidan. ¿Recordáis que había aquellas famosas epidemias de suicidio? Porque si no puedes alojarte algún momento en el intervalo, la única manera de escapar a ese continuo es irte al resto, hacer el pasaje al acto. Eso te quería decir. Eso sí, la última anécdota, por San Juan, felicité a un amigo que se llama Juan, que sigues muy feliz, y lo ubicaba en Girona, porque es de Girona, y me dijo, pues mira, aquí desde el Canadá, inmediatamente, no había pasado ni un minuto, ya me estaba contestando. Antes una carta desde Canadá, tardaba lo que tardaba. No, pero eso tiene consecuencias sobre el sujeto, clarísimamente. La instantaneidad, tanto temporal como espacial. Bueno, estamos ya terminando. Hacemos la última pregunta que nos la escribe Alex, va dirigida a Miquel Pellicer, y dice que respecto a los filtros burbuja, ¿se puede afirmar que es un fenómeno recurrente? Por ejemplo, pasó lo mismo durante la Revolución Industrial y la separación de una sociedad de clases, donde el filtro era la afiliación política. Gracias. Sí, lo que pasa es que lo que advierte la tecnología y lo que implementa la tecnología, igualmente que estamos hablando de la instantaneidad, significa el crecimiento exponencial de estos filtros. Lo que antes podía ser algo que la estructura social imponía, ahora de alguna forma todos estos fenómenos se incrementan. Es como el tema de las fake news. No es que antes no existieran las fake news. Es decir, siempre han existido los emperadores romanos, la Revolución Francesa, Hitler, Stalin, lo que sea. La guerra de Irak, siempre ha habido desinformación y noticias falsas. Lo que pasa es que el fenómeno es que la tecnología y las plataformas incrementan exponencialmente la rapidez de difusión y la instantaneidad de esta difusión de las mentiras. Y este es el asunto en el cual pues los sujetos nos vemos implementados o afectados por esta gran cantidad. Por tanto, sobre los filtros burbuja es lo mismo, es decir, no es que antes no existieran segmentaciones, claro, el tío de Cataluña no sabía qué pasaba en Canadá, o el que pasaba en Francia no sabía, y el sistema de intercambio de información era mucho más lento. La gran historia sobre la leyenda de Maratón es porque un tío que tardó, no sé si 3 o 4 horas en recorrer y acabó medio muerto cuando llegó a... No, murió. Sí, exacto, que murió. Esto al final es esta instantaneidad y esta segmentación, que cada vez es más rápida y más constante. Pues bueno, hemos llegado ya al final del acto. Muchas gracias a todos y bueno, un aplauso, ¿no? Buenos días.